Hola, bienvenidas todos y todas. Cuando me invitó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros a dar una plática, ni lo pensé, era un sí obvio. Mi abuelo decía que el secreto de una vida tranquila era tener un buen abogado, un buen médico y un buen agente de seguros. Aquí hay cientos, entre otras personas, así que el sí era obligado. Le sugerí platicar sobre cómo navegar esta nueva realidad en la vida y en los negocios. Me imaginé que iba a ser un tema muy fácil. Después de todo, llevamos más de 15 meses de pandemia. Ya somos expertos en el tema de la nueva normalidad. Sabemos cómo lavarnos las manos como expertos, cómo usar mascarillas. Somos amos y señores de la sana distancia y el gel antibacterial, de los pros y los contras de todas las vacunas. Craso error sugerir ese tema. Empecé a escribir y la mente se me puso en blanco. Porque más allá del dogma y de la teoría, en la que todos somos expertos, en la práctica de la acción seguimos perdidos. Muchos con un dolor en el estómago porque no podemos pensar, todos con una incertidumbre galopante. Hoy, a pesar de ser más de un año después, o quizá justamente por ser más de un año después, no tenemos palabras ni explicaciones para muchas de las cosas que están pasando. Creo que eso es algo que nos está pasando a todos. Esta calma chicha en la que estamos viviendo, que nos tiene confundidos, aturdidos y con miedo. Churchill tenía una frase: esto no es el final, no es ni siquiera el principio del final, es quizá el final del principio. Hoy existen miles de dudas sin resolver y más aún existen otras dudas que todavía no sabemos que existen, pero sabemos que prontamente van a existir. Lo que es un hecho es que en temas de desarrollo profesional, seamos empresarios, emprendedores, freelancers o profesionistas, empleados o amas de casa, tenemos que tomar decisiones. La diferencia entre sobrevivir o no económicamente y la calidad en la que sobrevivirán nuestras empresas y nuestras familias estará en los detalles, en los puntos finos que hilemos de hoy en adelante. La teoría no vale 2 pesos. Las acciones hoy son más importantes que nunca. Remontémonos al había una vez, en un pasado muy lejano. O sea, vayamos con la mente hasta hace poco más de un año. Cierren los ojos y recuerden esos momentos. Cuando empezó esta crisis cataclísmica, todos nosotros, entramos en lo que se conoce como el fight or flight response. Pelea o huye. Un reflejo natural del cuerpo ante el shock. Una dosis de adrenalina que el cuerpo le inyecta al cerebro cuando nos sorprende la adversidad. Esto, cuando éramos neandertales, nos hacía correr o pelear cuando nos aparecía de pronto un tigre dientes de sable. El actuar se vuelve de emergencia, de cortísimo plazo, literalmente para defender tu vida o salir corriendo para refugiarte. No tienes tiempo para cuestionarte. Sacas los puños o sales despavorido. En retrospectiva, las decisiones que tomas en este modo mental no siempre son las más adecuadas, pero son las que se tienen que tomar con urgencia para sobrevivir el momento. Este tipo de soluciones perdieron su efectividad en poco tiempo. Las medidas de urgencia, las miles de llamadas, los cientos de listas, los cambios de planes que hacíamos al principio de esta crisis, las compras de pánico, los movimientos en los mercados, los cambios en el trabajo, los gritos y la histeria personal y colectiva. Todo esto acabó por agotarnos y nos cicló en la toma de decisiones acotadas y en una visión de corto plazo. Eran únicamente decisiones de supervivencia. La mente y el cuerpo humano no están preparados para funcionar en un modo de emergencia perpetua. Los negocios tampoco. Hoy hay que dejar de correr y más bien aprender a nadar. Del fight or flight, pelear o huir, al swim or sink, nadar o hundirse. En vez de salir corriendo o pelear con los puños, hay que aprender a nadar, a ser más perseverante y estratégico. ¿Por qué uso esta analogía? Porque a diferencia de correr, que es un reflejo natural del cuerpo humano, nadar es una emoción aprendida. Hay que pensar, hay que coordinar las 4 extremidades y la respiración antes de dar cada brazada y dar una y después otra y después otra. Esta es la única manera de mantenernos a flote, como negocios, como empleados y como familias. Adiós a las decisiones de emergencia. Ahora vienen las decisiones estratégicas.
decisiones que son mucho más difíciles de tomar, decisiones que además se complican ante tanta incertidumbre. Porque lo que más odian los mercados financieros, laborales y productivos, es más, lo que más odiamos los seres humanos en general, es la incertidumbre. Nuestro cerebro está conectado para ser animales de costumbre, racionales que mantienen el control de las cosas. Esta crisis dio al traste con todo esto. Se acabó la costumbre, nos volvimos irracionales, algunos más que otros, y el control nos dimos cuenta que solo era una ilusión. Esto mermó y merma la toma de decisiones y nos hizo perder la dimensión de los riesgos. Estamos en muchos sentidos paralizados. Y aquí viene la pregunta lógica que después de esto me podrían hacer. Adina, para disminuir la incertidumbre y retomar el control, ¿sabes tú qué es lo que va a pasar en México y el mundo en términos económicos, laborales y sociales? No tengo idea. No sé cuándo vamos a vencer al COVID, no sé ni de cuánto va a ser la recesión, ni cuándo va a acabar, ni cómo va a estar el tipo de cambio, ni la tasa de interés, ni si la recuperación va a ser en V, en U, en W, en L o en X. Nadie lo sabe. Acabo de leer una frase de Walter Mondale, el vicepresidente americano, que falleció hace unas semanas, que explica perfecto a los que dicen que saben. Si estás seguro de que entiendes todo lo que está pasando, estás completamente confundido. Lo que yo puedo pensar es que va a ser un proceso largo y sin duda doloroso, de subidas y bajadas, lleno de sorpresas, algunas sin dudas positivas, desigual por industria y desigual por empresa, y desigual también por familia, lo cual nuevamente nos lleva a la importancia de los detalles, las decisiones estratégicas que cada uno de nosotros tome como factor para su supervivencia. Hablar de estrategia suena muy dogmático. Pareciera que vamos a empezar a hablar de teorías complicadas diseñadas por científicos de doble apellido, aconsejándonos hacer derivadas y algoritmos. Pero no es eso la estrategia. La estrategia que necesitamos es una estrategia pragmática. Menos de rollo y más de acción. Menos perderse en el análisis y más arremangarse la camisa. De cierta manera, sería más fácil y cómodo dedicarnos a la teoría y perdernos en el rollo. La acción hoy es lo que es difícil. Y lo que hace que sea aún más difícil es que estamos francamente cansados. Casi 500 días de angustia. Hasta los más rudos entre nosotros están tirando ya aceite. Pretender ser estratégicos con este cansancio mental y físico es muy complicado. Piensen en Willy, el coyote de la caricatura que quería atrapar el correcaminos. Para los que son de mi edad, la referencia es clara. Para los más jóvenes, les sugiero que se diviertan viendo los videos en YouTube. En menos de un episodio, al pobre coyote lo atropellaba un camión, lo aplastaba una roca, le explotaba una caja de pólvora en la cara y se caía al vacío desde un barranco. No es coincidencia que el coyote no haya podido nunca atrapar al correcaminos. Estaba física y mentalmente agotado. ¿En qué estrategia podía pensar si cada 30 segundos le reventaba algo en la cabeza? Parece que estamos viviendo un capítulo de esta caricatura. Lo que no nos explota, nos implota, o se nos cae encima o nos atropella. Muy seguido me pasa que me da pánico oír las noticias. ¿Ahora qué más puede pasar? El problema del coyote es que no tenía tiempo para pensar con calma, respirar, observar, evaluar. Actuaba con muchas artimañas y poco sentido común. Y así nosotros todos. Porque lo primero que perdimos con todos los golpes que nos ha propinado esta crisis fue el sentido común. Me corrijo, no es que hayamos perdido el sentido común, es que el sentido común que usábamos se volvió inservible. El sentido común con el que guiábamos nuestra vida se fue a la basura. Lo que tenemos que empezar a hacer hoy es gestar y afinar un nuevo sentido común. Porque les voy a decir algo contrario a lo que escuchan en todos lados. Damas y caballeros, la crisis ya acabó, finito, ya fue, ya no estamos en crisis. Las crisis son disrupciones temporales de las que eventualmente se sale. Lo que estamos viviendo hoy no es una pausa, no fue un año difícil en pos de recuperación, no es un momento especial en la historia del mundo, no es una recesión, es el inicio de una nueva realidad, con nuevas reglas, nuevos patrones de consumo, nuevas velocidades, nuevos riesgos e indudablemente también nuevas oportunidades.
Y esta nueva normalidad requiere gestar y afinar un nuevo sentido común. Un sentido común para un mundo sin sentido y con problemas poco comunes. Creo yo que hay 10 consejos fundamentales para empezar a gestar este nuevo sentido común. Consejos que aplican tanto para los negocios como para la empresa más importante que tenemos todos, nuestra familia. Consejo 1. Ponte lentes y acaba con la miopía. Lo primero que hizo la crisis fue plantarnos enfrente de los ojos una pared de titanio que nos impide ver más allá de lo inmediato. Operar en un escenario de catástrofe inminente, por más que sea o no cierto, mata cualquier posibilidad de tomar decisiones sensatas. Y por alguna razón así seguimos, paralizados. El esquema mental y por ende el modus operandi no puede ser el mundo se va a acabar al diablo con todo. Nuestro nuevo modus operandi, nuestro nuevo esquema mental tiene que ser cambiaron los plazos. Necesitamos reajustar. La vida y los negocios siguen, pero las cosas van a ser diferentes y tener otro modo y otro ritmo. Reempieza tú a hacer planes a futuro hoy, tanto para tu negocio como para tu vida personal. Visualiza y sueña, aunque luego tengas que recalcular estos planes 1 y 1000 veces. No es cuestión de hacer planes escritos en piedra y firmados con sangre. Es nada más un ejercicio mental y operativo para ver hacia adelante, evaluar escenarios y empezar a caminar hacia allá. Consejo 2. Filtra la información que consumes. Más letal y contagioso que el coronavirus y más trágico que la recesión económica es la intoxicación de información que traemos en el estómago. Todos sabemos que el contexto está complicado. El estar pegado a las noticias 24 horas al día, 7 días a la semana, no lo cambia. No necesitas leer todo. Nadie te va a hacer un examen. El exceso de información lo único que hace es exacerbar la angustia y mermar la capacidad de toma de decisiones. Limita el acceso que tienes a las disque noticias, sobre todo en redes sociales en donde el rumor mata la noticia, y a las cadenas de WhatsApp que son más nocivas que el plomo en la cabeza. Yuval Harari, el gran futurólogo, escribe que en el pasado la censura funcionó al bloquear el flujo de información. En el siglo XXI, la censura funciona avasallando a la gente con información irrelevante. Tiene toda la razón. El exceso de información nos confunde, autocensura nuestro actuar, nos autosabotea y paraliza. Busca información solo de temas específicos que tienen injerencia directa para tu negocio o para tu bienestar. Consulta fuentes serias, confiables y no amarillistas. Y por favor, borra de tus contactos a todos los expertos de pacotilla que diario predicen el fin del mundo, citando fuentes fidedignas. Distingue entre noticias y datos y opiniones. Datos hay uno, opiniones hay mucho. Usa los datos, limita las opiniones. Filtra la información que recibes de acuerdo a la plegaria que se dice en todas las juntas de Alcohólicos Anónimos. Dame la fuerza para cambiar lo que puedo cambiar, la serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar y la inteligencia para distinguir la diferencia. Consejo número 3. Adelgaza. Empresas más livianas en costos y recursos y personas y familias con menos gastos van a ser de rigor en este nuevo mundo. Si algo hemos aprendido en el último año es que necesitamos menos cosas materiales y eso no nos hace ni menos felices ni menos productivos. Vamos a tener que reevaluar desde los espacios físicos hasta los gastos superfluos. Olvídate de los algoritmos sofisticados. La ecuación más importante para tomar decisiones de dinero es el simple costo-beneficio. ¿Me sirve o no? ¿Vale o no la pena? Ayúdate de la tecnología para mejorar continuamente los procesos. Pero no te olvides que el factor humano es el que marca la diferencia. Aprende a diferenciar entre necesidades y necedades. Y recuerda que la educación financiera propia y de nuestros hijos y nietos se vuelve un arma fundamental para todos. En este nuevo mundo, el alfabetismo financiero no es una opción, es una primera necesidad. Consejo 4. Ten una opción alternativa para todo. Dice el dicho que si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Aun cuando hoy las cosas empiezan a tomar un rumbo más claro, debemos de tener un botiquín de emergencia en donde tengas guardados planes alternativos. Documentos por escrito en donde tengas planteado de antemano qué hacer si cambian las cosas. Tener un plan B y un plan C y un plan D para poder ir un paso adelante de las sorpresas y minimizar su daño.
Es fundamental tener al día seguros, testamentos y cuentas de ahorro de emergencia. Algo que nos agarró a muchos con la mano en la puerta al inicio de la crisis. Hay que aprender de nuestros errores y estar protegidos. Creo que sería redundante si en este foro enfatizo la importancia de los seguros. Basta con decir que si algo nos enseñó el 2020 es que tenemos que borrar de nuestro vocabulario la frase "eso es imposible que pase". Consejo 5. Fortalece la base. Enfócate en lo importante más que en lo urgente. El gran error de la antigua normalidad era el énfasis en lo inmediato. Y lo urgente nos impedía dedicarnos a lo importante. Esto tiene que cambiar. El para cuando tenga tiempo ya no es una excusa de vida. Para atender lo importante hay que aprender a delegar y distinguir entre los diversos niveles de urgencia que tiene cada situación y atenderla de acorde a ellos. No todo lo que pasa en tu vida es urgente. Piensa en la estrategia de tu negocio y tu plan de vida en forma y en fondo, en las mejoras o cambios que necesitas hacer continuamente, en los planes financieros y de protección a largo plazo que has postergado poner en papel. Dicen los chinos que a un árbol con raíces fuertes es menos probable que lo desplante el viento, no importa cuán vigorosos este sea. Fortalece tu mapa de acción, no solo tu lista de pendientes. Octavio Paz decía que la realidad es más real en blanco y negro. Lo mismo pasa con las finanzas personales o de tu negocio. Haz números y cálculos y ponlos en papel. Tan simple, pero no sencillo, como hacerse 3 preguntas y contestarlos con datos reales y fidedignos. ¿A dónde estoy parado? Tanto en lo bueno como en lo malo. ¿A dónde quiero llegar? Con fecha de cumplimiento. ¿Y cuál es el camino para conectar estos 2 puntos? No es que los planes tienen que estar escritos en piedra y firmados con sangre, como dije en el consejo 1 de este listado, pero nos tienen que permitir actuar con contundencia. Si no sabes en dónde estás y a dónde vas, el trayecto nunca empieza. Consejo número 6. Lo que nos ha salvado y salvará como empresas y como personas son las relaciones personales. Mucho hemos oído en estos últimos meses del impacto y avance de la tecnología. Pero esto es solo la mitad de la historia del mundo que viene, que ya está aquí. El mundo no solo se volvió high-tech, se tiene que volver high-touch. Las relaciones personales van a ser el salvavidas de nuestra sanidad personal y nuestro éxito profesional. Estudio tras estudio demuestra que cultivarlas es la clave de la felicidad y de la longevidad y el aumento del bottom line. Y esto va a implicar ejercitar el músculo de la tolerancia, que tan atrofiado tenemos en México. Tenemos que acabar con la polarización, no con la polarización de las ideas de fondo. Esto es importantísimo siempre mantener esta divergencia en ideas. Tenemos que acabar con la polarización en formas y en descalificaciones. Necesitamos tender puentes hacia las ideas diferentes a las propias, porque esa es la única manera de crecer como personas, de mejorar como empresas y de salir adelante como país. Consejo número 7. Ve más allá de ti. Todas las empresas, todas las personas van a tener que adoptar un eje social, además del comercial. La responsabilidad social corporativa en empresas de todos los tamaños y la responsabilidad social individual ya no es un mote que se oye bonito, es una obligación moral y una sana decisión financiera. Usa parte de tu capacidad instalada de tus conocimientos para producir bienes y brindar servicios pro bono para el bien de la humanidad, que muchos están necesitando. Dona dinero, dona recursos, dona tiempo y promueve que tus colaboradores y familia también lo hagan. No inventes el hilo negro. Únete a organizaciones de la sociedad civil organizada que ya están liderando esos esfuerzos y que saben cómo hacerlo y apóyalas. Consejo 8. Reinvéntate. Este consejo es quizá la clave del modus operandi de aquí en adelante y lo más difícil, sobre todo para aquellos que ya no somos tan jóvenes. El nuevo mundo va a ser de cambios constantes, de bandazos, de ajustes de un día al otro, de aprovechar oportunidades. Pero solo lo vas a poder hacer, solo te vas a poder reinventar si tienes la capacidad. Tu negocio y tu persona se van a necesitar reinventar y adaptar una y otra vez. Para esto sirve ser más delgado y ágil, lo que tocamos en el punto 3, pero necesitas también ser más creativo e intuitivo. ¿Cómo puedo adoptar lo que hago y lo que soy a lo que quiero?
constantemente. Tener capacidad de cambio dependerá de 4 cosas. A, de tener los conocimientos técnicos. B, de ser creativo. C, de tener la intuición. Y D, de aprender de los fracasos. Ninguno de los 4 son dones divinos caídos del cielo que solo algunos poseen. Lean el libro Blink de Malcolm Gladwell. Son habilidades que hay que alimentar y que todos podemos desarrollar. La educación continua y la capacitación constante se van a volver de rigor. Perfeccionar lo que sabemos y aprender nuevas cosas a lo largo de toda nuestra vida. Tengamos 19 o 99 años. Ser eternamente curiosos. La reinvención implica también aprender a lidiar con el fracaso. No verlo como la antítesis del éxito, sino como la antesala. No todas las decisiones que tomemos, no todas las reinvenciones que tengamos van a ser acertadas. Y no pasa nada, siempre y cuando de todas podamos aprender una lección y tener la humildad de corregir. Consejo número 9. No juegues juegos que no sabes jugar. Los momentos de crisis, escucharás, son momentos en donde se pueden hacer fortunas. Lo oímos 1000 veces. Hay una oportunidad muy interesante comprando Forex del yen contra el dólar neozelandés o vendiéndole ventiladores al gobierno. Lo oímos miles de veces. Quien te recomienda esto es, en el mejor de los casos, un tonto bien intencionado o en el peor, un charlatán que te quiere timar. No lo hagas, al menos que A, seas un experto en el tema o B, tengas dinero que no te duela perder. ¿Hay que tomar riesgos? Sí, pero tienen que ser controlados. Y el control se obtiene por medio del conocimiento. No juegues juegos que no sabes jugar o cuyas reglas desconoces. Suficiente incertidumbre hay en el mundo como para que tus decisiones te expongan aún más. No todas las decisiones que tomes van a ser acertadas, pero por lo menos que sean conscientes de lo que puede salir mal. Que no te sorprenda la sorpresa. Y por último, consejo 10. Darle mantenimiento a la pieza más importante. Lo primero y más importante que tienes que hacer para mantener a flote tu negocio, tu empresa, tu proyecto o a tu familia es cuidarte a ti. La crisis gestó empresarios, emprendedores, empleados, freelancers y amas de casa y adolescentes y niños al borde de un ataque de nervios que cada vez rinden menos, tienen menos paciencia, pierden más el control y pueden tomar menos decisiones. La crisis de salud mental que estamos viviendo es avasallante. La nueva realidad implica personas más resilientes. Bien dice el dicho, mente sana en cuerpo sano. Negocio sano en empresario sano. Familias sanas cuando los jefes del hogar son sanos. La pieza más importante de toda esta ecuación eres tú. Arréglate las tuercas del cuerpo y los cables de la cabeza. Cuida tu salud física y tus hábitos de vida. Nadie toma buenas decisiones después de noches sin dormir y una dieta de Coca-Cola, chocorroles y chicharrones. Dieta sana, ejercicio, buenos hábitos de sueño, atender tu salud física y consultar a profesionales de la salud mental. Si te descompones tú, se descompone todo. Ahora, ¿seguir estos 10 consejos garantizan algo? ¿Hay algún seguro en el mercado que te reembolse la pérdida ocasionada por seguir estos consejos y no sea suficiente para salir adelante? No hay, porque estos consejos no son infalibles. Lo que sí hacen estos puntos es marcar una pauta de cuestionamiento y acción. Y esas son las claves del sentido común. Cuestionamiento y acción. Son las claves básicas que nos ayudan a encontrar o a tratar de encontrar entre el balance de lo que es esta realidad y en lo que queremos que se transforme, entre los datos duros y la creatividad, entre el costo y el beneficio, entre lo que le debemos exigir a la gente que nos rodea y lo que nos tenemos que comprometer a dar. Aurea mediocritas, decían los romanos, el balance perfecto. Hoy más bien tenemos que encontrar el balance perfectible, porque el nuevo mundo va a ser de ensayo-error. Así es como vamos a empezar a gestar un nuevo sentido común. Hay que leer estos consejos y otros que vayan encontrando en el camino. Tomar lo que me sirve de ellos, adaptar lo que necesito, desechar lo que no. Actuar, evaluar los resultados y empezar de nuevo. No es correr despavorido. Es echarnos un clavado y nadar. Brazada a brazada, decisión tras decisión, acción tras acción, con rumbo y ritmo, con agallas y con valor. Tenemos que ser valientes. Creo que ese es el atributo de carácter clave en esta nueva realidad.
Es la bravura personal lo que nos va a llevar a buen puerto, independientemente de las tormentas que hoy enfrentamos y que no van a ceder por un tiempo. La crisis indudablemente nos destruyó, a unos más, a unos menos, a unos en sus negocios, a otros su vida personal, a otros su salud, a otros su salud mental, a otros sus planes, a otros su tranquilidad, a otros todos los anteriores. Tenemos miedo, es obvio, es lógico. Nos aventaron un precipicio y en medio de la caída libre estamos aprendiendo a construir el paracaídas. La sensación es de pánico. Solo los tontos no tienen miedo. Lo que necesitamos en esta nueva realidad es valentía para reconstruir a pesar de la incertidumbre y de las circunstancias. Reconstruirnos pieza a pieza tantas veces como sea necesario. Tenemos una enorme responsabilidad con nosotros mismos, con nuestros negocios y familias, con las familias a las que les damos empleo y sobre todo con México. Reconstruirnos no para ser lo que éramos antes, sino para ser mejores. Mejores personas, mejores familias, mejores empresas y así ayudar a construir un mejor país. Pero sobre todo, tenemos una enorme responsabilidad con las próximas generaciones. Niños y niñas, adolescentes y adultos jóvenes, nuestros hijos y nietos, que hoy aprenden en carne propia lo que es una crisis, las responsabilidades que hay que asumir y la manera en que hay que asumirlas. Hagámonos hombres y mujeres de lucha y comprometidos. Enseñémosles con el ejemplo. De paso, recordémonos a nosotros todos los días que tenemos que ser valientes, que no hay otra opción. Como decía muy bien el gran Nelson Mandela, el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es quien no siente miedo, sino el que lo conquista. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Atina, por esta plática que considero no solamente muy inspiracional y motivacional, pero también muy práctica. Yo creo que uno de los mensajes centrales que nos transmitiste es tomar tu suerte en tus propias manos y aplica sentido común. Yo creo que nosotros, yo como ejecutivo, cuando hablo con personas en la empresa, la pregunta de sentido común es un tema muy importante. Algunos parece que tienen más sentido común ya desde sus genes a lo mejor y otros necesitan poner más énfasis, más esfuerzo en desarrollar ese sentido común. ¿Qué recomendación nos darías en ese sentido? ¿Qué tienes que hacer para desarrollar ese sentido común que describes? Mira, bien dice el dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero incluso la gente que tenía un gran sentido común hasta inicios del 2020, hoy se tambalea en este sentido común que tenía y que ya no necesariamente sirve en el mundo de hoy. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es asumir que tenemos que aprender nuevas cosas, que tenemos que aprender nuevas maneras de actuar, que tenemos que aprender nuevas maneras de enfrentar las cosas. Creo que la parte de, el gran reto que hay el sentido común es sentir que no tenemos que cambiar o sentir que la manera en que hacía las cosas antes es la manera en que las puedo seguir haciendo ahorita. Esto no es como dije en la plática, esto no es una crisis, es una nueva realidad y esta nueva realidad implica que necesitemos reaprender ciertas cosas, ciertas habilidades, cierta intuición para poder tomar acciones, porque de cierta manera tener sentido común y no actuar es no tener sentido común. El sentido común lo que nos tiene que permitir es tomar acciones, tomar decisiones. No, el sentido común como algo teórico o como algo para escribir un libro sobre el sentido común a nadie le sirve. Lo que tenemos que impulsar a nosotros como personas, a nuestras familias, a la gente que trabaja con nosotros, es afinar este sentido común por medio de la toma de decisiones. Y ojo, esto implica que quizá no todas las decisiones que tomemos van a ser las más adecuadas, pero tiene que ser un proceso de ensayo y error para poderlo ir afinando. El sentido común no se hace en un laboratorio, en donde le echas un poco de esto y un poquito de esto y ya tienes el sentido común y te lo tomas.
El sentido común tiene que ver con una afinación constante de procesos. Está muy bien, creo, la forma como lo describes. Ahí creo que hay dos comentarios que yo me llevaría. Uno, mencionaste la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, a un mundo cambiante. Creo que esto también se relaciona muy bien con, déjame decir, los requerimientos que nosotros hoy buscamos nuestros empleados que pueden adaptarse a nuevas situaciones, a nuevos retos, también a las nuevas tecnologías. Y creo que el otro comentario que mencionaste es de prueba y error, que no todas las decisiones que vas a tomar son buenas, sino vas a tener que aprender también de estos errores. Y yo he visto, tú ya has publicado varios libros, yo he tenido la oportunidad de leer uno de ellos, que se llama Cabrona y Millonaria, que de verdad me gustó mucho. Para la audiencia que está aquí, se los recomiendo altamente porque sigue mucho ese patrón de ser muy práctico. Y ahí en ese libro defines la palabra cabrona. Ahí dices, entre varias cosas, que es una persona que reconoce que no es perfecta, pero en vez de lamentarse por sus errores, aprende de ellos y camina adelante. ¿Qué aprendiste tú de esta pandemia, Denia? ¿Qué aprendí yo de esta pandemia? Aprendí a no volverme loca, en primer lugar, porque los primeros días de la pandemia pensé que me iba a volver loca. Aprendí a ser una persona mucho más paciente, que creo que en la histeria cotidiana en la que vivíamos, en donde tenías que palomear todos los días una lista de 3,000 pendientes y tenías control sobre la velocidad de las cosas, en el momento que empezó la pandemia y que los ritmos empezaron a cambiar y que las cosas se salieron de control, al principio me costó mucho trabajo, porque quieres que las cosas funcionen como tú quieres que funcionen. Y el darte cuenta que a veces tienes que soltar, y por eso este punto de la diferencia entre lo urgente y lo importante. El entender que hay que tener más paciencia a los procesos, que no todo tiene que ser como un relojito, yo creo que es mi lección más importante de esa pandemia. Y el segundo punto que fue fundamental, y lo menciono también en la plática, es que mucho hablamos de las tecnologías y de Teams y de Zoom y de las conferencias remotas, pero creo que lo más importante de esta pandemia ha sido los lazos que tenemos con la gente. Aún remotos, aún lejanos, esta relación y estos lazos que hemos podido formar con la gente se vuelven cada vez más importantes. El otro día le dije a una amiga, me doy cuenta que cada vez necesito a menos personas, pero a las personas que necesito, las necesito más. Y tú vas a saber mucho mejor que yo. La relación con los clientes en este momento se vuelve fundamental. El poder estrechar lazos con tus clientes, a pesar o aún de toda la tecnología, se vuelve cada vez más importante para poder mantener a las empresas. Oye, déjame preguntarte un poco más sobre tus experiencias en estos últimos 500 días, como lo describiste. Tú eres una persona muy extrovertida, una persona que, como te veo, te gusta el contacto, te gusta las relaciones, también los mencionaste entre los 11 puntos. Ahora, con esta situación que todos se han convertido en videoconferencias, ¿cómo te has adaptado a esto? De repente no poder apapachar a alguien, sino todo es de lejos, de video. ¿Cómo lo estás viviendo? Mira, además de ser algo extrovertida, a mí me gusta mucho tocar a la gente. O sea, sé que no es lo más políticamente correcto decir en este momento, pero a mí me gusta el contacto humano. Y sí ha sido difícil. Yo creo que todos sabemos que las conferencias por Zoom o por videoconferencia se vuelven agotadoras. Y se vuelven agotadoras porque estás, pero no estás con las personas. Pero sí me queda muy claro qué es lo que hay.
o sea, lo que tenemos hoy y que evidentemente va a empezar a cambiar es la forma que tenemos de contacto son las videoconferencias. Ahora, dicho sea eso, hay muchas cosas de la comunicación y del trabajo remoto que han sido maravillosas y que creo que todos nos hemos dado cuenta que vamos a seguir manteniendo. Sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, en donde la locura de la transportación, de los caminos, de los tiempos se vuelve tan complicada. Yo creo que hay algo que podemos aprender que también hace mucho más eficientes los negocios, baja los costos, nos hace más eficientes como personas, hace más eficientes las juntas, porque ahora si tienes 1 hora o 40 minutos para una videoconferencia, no, vas a ser mucho más conciso y mucho más al punto de los resultados que necesitas obtener. Y como empresaria, ¿cómo estás viviendo estos momentos? Mira, como empresaria, a mí la pandemia me dio oportunidad de emprender nuevos negocios que tienen que ver con el impacto social. Estoy convencida que los negocios hoy en día, todos, de todos los tamaños, van a tener que empezar a tener un eje social, de educación, de apoyo, de lo que cada quien encuentre como su campo de acción. Pero creo que es mucho más importante hoy que nunca que nosotros como profesionistas, como empresarios, como empleados, empecemos a asumir un eje en donde podamos ayudar a otras personas. Algo pasa con nosotros en México. En momentos de crisis somos las personas más unidas, más apoyadoras, más... Que no se nos olvide eso, que no se nos olvide el gran privilegio que tenemos de podernos organizar como sociedad y atender muchos de los problemas que hoy nos aquejan. Me gusta mucho el enfoque que has dado a esta pregunta en el contexto de la responsabilidad social, que yo personalmente coincido mucho contigo en este sentido. Y ahora si miramos un poco hacia adelante y vemos, tú ya comentaste de que ciertas cosas van a cambiar en el mundo corporativo. El buzzword en estos momentos es el New Work Model, el nuevo modelo de trabajo. ¿Cómo ves tú esto? ¿Qué anticipas que va a cambiar en cuanto a la dinámica del trabajo? ¿Vamos a regresar todos en algún momento a las oficinas como antes y regresamos a business as usual o esperas algunos cambios fundamentales en la manera como interactuamos y cómo hacemos negocios? Va a ser business as unusual. Okay. Yo creo que en todos los sentidos, y no puedo pensar en uno que no, va a ser un nuevo esquema de trabajo híbrido, en donde tomemos lo mejor del mundo anterior y aquellas lecciones que nos gustaron de este confinamiento, de esta distancia, y lo incorporemos a un nuevo modelo de trabajo. O sea, yo sí puedo pensar que si tengo juntas todos los días con mi equipo, tenga juntas 2 veces a la semana con mi equipo y 3 veces a la semana de forma remota. O sea, sí puedo, sí, lo que yo visualizo es ya sé que el mundo que vivimos el último año no podemos hablar de lo mejor del mundo porque ha sido terriblemente devastador, pero usando la terminología, tomar lo mejor de estos dos mundos, del mundo anterior y de las cosas buenas que nacieron o que nos dimos cuenta que podíamos hacer durante la pandemia. Muy bien. Oye, cambiando un poco el tema, yo sé que uno de tus temas de pasión son las finanzas personales, cómo una persona se debería administrar, y has escrito ahí en diferentes medios sobre este tema. Una frase que me llamó mucho la atención y que entiendo que también es un poco provocativa es la siguiente. Tú comparas los mercados financieros con los hombres, quienes muchas veces, igual como los mercados financieros, prometen cosas que no pueden cumplir.
al mismo tiempo dices, haciendo otra analogía con los instrumentos financieros, de nuevo con los hombres, los instrumentos financieros, los que te prometen más placer, o sea, más rendimientos, son los más incumplidos y riesgosos. ¿Qué opinas en estos momentos? ¿Qué son las cosas que tenemos que evitar para no caer en esa trampa? Voy a hacer una nota al margen. El libro del que me está citando es un libro que escribí para mujeres. Porque si hay justamente un público rezagado en el tema de finanzas personales, somos las mujeres. O sea, existe un desconocimiento real, patente, de la importancia y de los detalles de la educación financiera. Y si algo entiende una mujer, es una analogía relacionada con los hombres. ¿Okay? Pero para todo el mundo, seas quien seas, lo que es un hecho es que la ley de los mercados financieros de entre más riesgo, más rendimiento, es absoluto y totalmente real para todos, seas quien sea. Y lo que pasa muchas veces es que cuando nos ofrecen algún producto financiero o algún negocio o algún esquema, nos fijamos en el rendimiento, nos atrae el rendimiento, nos venden el rendimiento, pero nunca averiguamos el riesgo. El riesgo es simple y sencillamente cuál es la posibilidad de que lo prometido no se llegue a ser real. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene que estar consciente que hoy por hoy, en esta nueva normalidad, los riesgos han cambiado. Y lo que necesitamos hacer en nuestra nueva normalidad es justamente lo que digo, no jugar juegos que no sabemos jugar. Si queremos invertir en criptomonedas, está perfecto, pero entiende que es una criptomoneda y entiende cuáles son los riesgos que implican las criptomonedas. Si quieres invertir en un país, perfecto, pero entiende cómo funciona ese país. Si te ofrecen un instrumento de inversión, maravilloso, pero entiende, leamos la letra chiquita de todas las cosas que pasan. Algo creo que positivo que va a traer la pandemia es que puso el tema de dinero y de protección financiera en la mesa de la familia. Hoy por hoy no hay familia, no hay persona que no tenga el tema de las finanzas personales, de la protección financiera que necesite en el centro de su cerebro. Y creo que eso se va a prolongar o va a durar muchísimo más tiempo, ojalá que eternamente. Que todos estemos conscientes que la vida financiera que tenemos, que necesitamos cuidar y que es la base, no sé si sea la base de la felicidad, pero definitivamente es la base de la tranquilidad, la tenemos que empezar a manejar de una manera frontal, con conocimientos y de una manera con sentido común. De acuerdo, Adina. Yo creo que ese concepto que mencionas de no jugar juegos que no sabes jugar es un concepto fundamental en la parte financiera y desde el punto de vista de un responsable pues, para productos financieros, creo que eso es un mensaje que hay que subrayar muchísimo. Es un tema muy, muy importante. Y aquí te voy a decir algo. Generalmente como público común y silvestre, muchas veces asumimos que es responsabilidad de la institución financiera tomar la responsabilidad por nosotros. Y ese es un error fatal. Nosotros como consumidores de productos financieros, sean los que sean, inversiones, deudas, seguros, sea el producto financiero que sea, nosotros somos los responsables de saberlo usar. No podemos culpar a nadie más de no haber averiguado o habernos informado sobre los detalles de todos los productos financieros e información financiera que nos rodea. Adina, también mencionaste el tema de la salud física, que creo que también, sobre todo en momentos como estos de la pandemia, nos estamos dando cuenta, no solamente que parece ya demostrado que si vives una vida más sana, si controlas tu peso, estás más expuesto a situaciones como las actuales del virus, pero en general creo que
ser sano y ser activo ayuda mucho en el desempeño en tu vida. El reto creo que es cómo haces eso sustentable, es decir, muchos nos despertamos el 1 de enero con buenos deseos y decimos vamos a bajar de peso, voy a seguir una dieta y el 10 de enero ya rompimos todos los buenos pretextos. ¿Qué recomendarías en ese sentido? ¿Cómo lo haces sustentable? Mira, yo creo que es muy similar el tema de la salud física con el tema de la salud financiera. Porque el gran error que tenemos con la salud física muchas veces es que nos ponemos objetivos imposibles de cumplir. Porque nos levantamos el 1 de enero sin haber ido nunca al gimnasio y decir, tengo que correr 1 hora todos los días durante un año completo. Y evidentemente el día 3 explotas. Es como cuando decimos, tengo que ahorrar el 20% de mi sueldo cada mes y nunca he ahorrado un peso. No, pues no lo vas a poder hacer de un día para el otro, o sea, no lo vas a poder hacer de un día para el otro. Somos animales de costumbre que necesitamos poco a poco transicionar a nuevos hábitos. No podemos esperar cambios inmediatos y mágicos, que lo que pasa es que también como que los medios nos pintan esta idea de que puedes hacer cualquier cambio en tu vida en 24 horas. Y no es cierto, los cambios toman tiempo. Y muchas veces es mejor empezar con pequeños cambios que duren que con grandes cambios que no duren. Hay una frase en México que dice, más vale paso que dure que trote que canse. Entonces yo creo que ese es el secreto para poder hacer cambios en todo, en tu vida física, en tu vida emocional, en tu vida financiera, en todos los cambios, en tu vida laboral incluso. Muy bien. Entonces, la recomendación, pasos chiquitos, pero sobre bases sólidas. Exactamente, exactamente. Adina, déjame a lo mejor cerrar con una pregunta que mira un poco hacia adelante, pero también hacia atrás. ¿Qué piensas tú una vez que salimos de esta pandemia? ¿Cómo vamos a acordarnos del año 2020, 2021 y posiblemente 2022? Hijos, yo creo que nos vamos a acordar de él como un año de reorganización de prioridades, en donde nos dimos cuenta que ciertas cosas que pensamos eran importantes ya no lo son, ciertas cosas que no pensábamos que eran importantes se volvieron fundamentales y reorganizamos las prioridades que tenemos todos en la vida. No porque haya un set de prioridades universalmente válido, cada quien tiene su set de prioridades, pero yo creo que a lo mejor en el 2030 vamos a voltear para atrás y decir, ese fue la época en donde reorganicé lo que era importante para mí en la vida. Con todo el dolor, con todo lo que implica, que no creo que nunca nos acordemos de esto como, ay, wow, qué gran época, no, para nada. Pero sí, con esta sabiduría de vista para atrás y con esta de hacer lo mejor de una mala situación, yo creo que va a ser el reordenamiento de prioridades. Pues muy bien, Adina, yo creo que esto nos trae ya hacia el final de esta entrevista. Te quiero agradecer mucho por tu franqueza, también por tus ideas frescas en este contexto. Y a lo mejor como último, ¿quieres darnos algún comentario, alguna idea para el camino, para cerrar tu discurso, perdón? Creo que yo acabaría con una frase que suena motivacional, pero es real. Somos más fuertes de lo que pensamos ser. Muchas veces nos menospreciamos en las armas internas que tenemos para resolver problemas. Y creo que eso tiene que cambiar, porque somos más resilientes, somos más valientes, somos más fuertes de lo que pensamos ser, y esa confianza en uno mismo tiene que ser la clave para vivir los meses que vienen.
Pues creo que no hay una mejor forma de cerrar esta plática. Adina, nuevamente, muchas gracias por pasar este tiempo con nosotros. Te mando muchos saludos y espero que te quedas así tan alegre y extrovertido. Gracias a ti, gracias a todos los que están viendo.